Lo que nunca te contaron de Pedro Fernández, el niño que no quería cantar. Todo el mundo cree que Pedro Fernández nació para estar en los escenarios. Pero, ¿qué pasa cuando el destino se impone antes de que tú puedas decidir? Nació como José Martín Cuevas Cobos, en una familia modesta de Guadalajara. Desde muy pequeño, su voz llamaba la atención. Los vecinos, los maestros, los amigos, todos le decían lo mismo: ese niño va a ser artista. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie se atrevía a preguntar, era si él quería serlo. ¿Quién le pregunta a un niño de 6 años si quiere subirse a un escenario? Su familia, viendo en él una esperanza, empezó a llevarlo a festivales, concursos, presentaciones improvisadas. Y aunque Pedro sonreía en las fotos, en casa lloraba en silencio. Le gustaba cantar, sí, pero también quería jugar, ensuciarse, ser niño. Y eso, poco a poco, empezó a desaparecer. Un día, mientras cantaba en una plaza pública, un hombre se acercó. No era cualquier persona, era alguien de la industria. Le ofreció una prueba. Una oportunidad. Su madre aceptó sin dudar. Y fue ahí donde Pedro dejó de ser José Martín, y nació Pedro Fernández, un nombre creado para rendir homenaje a dos leyendas. Pero, ¿a qué costo? A partir de ese momento, su vida dejó de ser suya. Horarios estrictos. Clases de canto. Entrevistas. Ensayos. Y una responsabilidad que ningún niño debería cargar: sostener a toda una familia con su voz. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente tener 7 años y no poder decir no? Fama con zapatos prestados. El éxito llegó demasiado rápido. Apenas tenía 8 años cuando todo México ya sabía su nombre artístico. Pedro Fernández se convirtió en el niño prodigio, la sensación del momento. Grabó su primer disco, salía en la radio, daba entrevistas. Y luego vino lo que parecía imposible: el cine. La de la mochila azul lo catapultó a la cima. Las salas estaban llenas, la gente lloraba, reía y cantaba con él. Pero mientras el país entero se enamoraba del niño sonriente de voz dulce, Pedro apenas entendía qué estaba pasando. Detrás de cámaras, era otro mundo. Mientras otros niños iban a la escuela, él estudiaba guiones. Mientras otros jugaban en el recreo, él aprendía a mantener la mirada fija ante una cámara sin pestañear. Le decían que debía sonreír, aunque estuviera cansado. Que debía agradecer, aunque no tuviera ganas. Que debía actuar como un hombre en el cuerpo de un niño. Y cuando por fin tenía un momento para él, alguien ya le estaba diciendo: Pedro, cámbiate. Te esperan en el set. Pedro, apúrate, hay que grabar la escena del llanto. Pedro, no puedes fallar ahora. ¿Y si fallaba? ¿Y si un día decidía que ya no quería cantar ni actuar? No era una opción. En más de una ocasión, él mismo confesó que ni siquiera tenía tiempo de gastar el dinero que ganaba. Otros decidían por él. Ropa, entrevistas, contratos, compromisos. Incluso los zapatos que usaba en las galas, muchas veces no eran suyos. Eran prestados o elegidos por alguien más, porque así se ve más artista. ¿Te imaginas tener la cara más famosa del país y no poder elegir ni tus calcetines? Pero Pedro aguantaba. Y no porque no sintiera presión, sino porque había algo que lo sostenía: el miedo a decepcionar. No solo a su público, sino a su familia. ¿Qué pasaría si decía que ya no quería más? ¿Quién los mantendría? Así, entre focos, flashes y frases aprendidas de memoria, el niño se fue haciendo hombre, sin que nadie notara cuando ocurrió. ¿Dónde quedó el niño que cantaba por gusto? ¿Y qué pasó con los sueños que tuvo antes de que todos se lo disputaran? El precio de crecer. La infancia se le fue entre giras, luces y contratos firmados por adultos. Pero el verdadero conflicto empezó cuando dejó de ser el niño prodigio y comenzó a convertirse en adolescente. Su voz cambió. Su rostro también. Y lo que para cualquiera es parte natural de la vida, para Pedro fue una amenaza. ¿Quién era Pedro Fernández sin la carita de ángel y la voz de niño? Los productores empezaron a preocuparse. ¿Y si ya no vendía igual? ¿Y si el público lo abandonaba por ser demasiado grande? ¿Y si el encanto que lo hizo famoso simplemente desaparecía? Mientras tanto, Pedro se miraba al espejo y no se reconocía. El mismo público que antes lo adoraba, ahora lo criticaba. ¿Qué le pasó a su voz? ¿Por qué ya no es tan tierno? ¿Qué está haciendo ese niño vestido de charro, si ya se ve como un hombre? Pero él no podía detenerse.
A pesar de las dudas, de las inseguridades y de las comparaciones constantes con su propio pasado, Pedro siguió. Porque parar era perderlo todo. Intentó dar un giro. Empezó a proponer canciones nuevas, estilos distintos. Pero cada vez que levantaba la voz para opinar, alguien lo callaba. Tú canta, nosotros decidimos. Tú sigues siendo Pedro Fernández, el que todos conocen. No inventes. Y entonces surgió una pregunta que lo atormentó durante años. ¿Qué pasa cuando todos creen conocerte, pero nadie te deja ser tú? El conflicto no era solo con la industria. También en casa empezaron a surgir tensiones. Ya no era el niño obediente que aceptaba todo sin cuestionar. Ahora quería elegir qué cantar, cómo vestir, qué entrevistas dar. Pero la fama había creado una red de dependencia que era imposible ignorar. Si Pedro se detenía, se caían muchas cosas a su alrededor. En ese punto, empezó a entender algo que ningún niño famoso debería aprender tan pronto. Tener éxito no significa tener libertad. Y la presión no venía solo de fuera. Internamente, Pedro vivía con una culpa constante. Culpable por querer crecer. Culpable por tener dudas. Culpable por pensar, aunque fuera un segundo, que ya no quería seguir. ¿A qué edad se empieza a romper un alma? Durante una presentación en vivo, su voz se quebró. Fue apenas un segundo. Nadie lo notó, salvo él. Y ahí, parado frente a miles de personas, mientras todos aplaudían sin saber lo que pasaba, Pedro entendió algo brutal. No podía escapar de su propio personaje. La industria no perdona a quienes cambian. Y él estaba cambiando. Cuando el nombre ya no te pertenece. Crecer bajo el ojo público es como vivir en una casa con las paredes de cristal. Puedes moverte, puedes hablar, incluso puedes cambiar de ropa, pero todos te están mirando. Y lo más difícil, todos creen saber quién eres. Pedro Fernández lo supo desde muy joven, pero fue en su etapa adulta cuando lo sintió con más fuerza que nunca. Habían pasado los años de gloria infantil. Ya no era el niño tierno que cantaba, la de la mochila azul, con un uniforme escolar y lágrimas ensayadas. Tampoco era el adolescente confundido, intentando encajar en un cuerpo que ya no vendía inocencia, pero tampoco proyectaba madurez. Ahora era un hombre. Y como hombre, quería decidir. Pero ahí estaba el problema. ¿Cómo se rompe una jaula cuando la jaula eres tú mismo? Durante años, su nombre fue su marca. Pedro Fernández era sinónimo de éxito, disciplina, carisma. Pero lo que nadie sabía era que ese mismo nombre, que lo había llevado tan lejos, ya no le pertenecía. Había dejado de ser suyo cuando lo convirtieron en un producto. Él tenía ideas. Quería experimentar. Quería explorar la música regional desde otro ángulo. Quería colaborar con artistas jóvenes, grabar un disco acústico, escribir letras más personales, menos calculadas. Eso no va con tu imagen. ¿Para qué cambias si así te va bien? El público no te va a entender. Los no venían de todas partes. Y no eran solo negativas, eran advertencias. Casi amenazas disfrazadas de consejos. Cada decisión creativa que intentaba tomar se debatía como si estuviera cometiendo un crimen contra su propio mito. Era como si cada paso fuera vigilado por un ejército de guardianes del pasado, ansiosos de recordarle que no podía escapar de lo que alguna vez fue. Pero Pedro estaba harto. Harto de fingir entusiasmo donde solo había agotamiento. Harto de responder con sonrisas preguntas que ya no quería contestar. Harto de ser el hombre detrás del niño que nunca terminó de irse. Lo intentó. Se plantó. Propuso cambios. Exigió respeto como artista, no solo como figura. Grabó canciones que lo representaban mejor, aunque no fueran número uno. Apostó por letras más profundas, aunque la radio no las tocara. Y sí, hubo consecuencias. Algunos contratos no se renovaron. Algunos medios dejaron de buscarlo. Algunos fans, incluso, lo acusaron de perder la esencia. Pero él no estaba perdido. Se estaba encontrando. En el proceso, también enfrentó lo que muchos artistas no se atreven a decir en voz alta, el duelo del éxito. Porque sí, perder la fama puede doler, pero seguir teniéndola sin reconocerte en ella, puede doler todavía más. Había días en los que Pedro se sentía un extraño en sus propios conciertos. Cantaba los éxitos que todos pedían, sí, pero internamente se preguntaba. ¿Alguien quiere escuchar lo que tengo para decir hoy, o solo lo que dije hace 30 años? Y a pesar de todo, no se rindió. Siguió cantando.
Siguió actuando. Siguió luchando por pequeñas victorias personales que el público tal vez no notaba, pero que para él eran inmensas: elegir una canción, rechazar una propuesta, decir no, sin miedo. Porque en medio del ruido de la industria, Pedro buscaba algo más importante que otro disco de oro. Buscaba recuperar su voz. Una voz que durante años fue guiada, moldeada, corregida. Una voz que había sido el sustento de su familia, de empresas, de promotores, de campañas publicitarias. Una voz que todos creían conocer, pero que él apenas estaba empezando a descubrir. Y tal vez lo más difícil no fue romper con todo eso. Lo más difícil fue hacerlo sin romperse a sí mismo en el proceso. Porque cuando llevas toda la vida siendo el nombre que otros eligieron, el verdadero desafío es llegar a ser tú, sin perder lo que ese nombre significa para millones de personas. El hombre detrás del ícono. Después de más de 4 décadas bajo los reflectores, la imagen de Pedro Fernández parece inquebrantable: un ícono de la música mexicana, un cantante con cientos de éxitos, un actor querido por millones. Pero lo que pocos saben, lo que casi nadie se atreve a preguntar, es qué hay detrás de ese nombre, detrás de esa voz. Porque Pedro Fernández no es solo un artista. Es un hombre que ha vivido atrapado entre expectativas, responsabilidades y un peso que muy pocos pueden imaginar. Desde niño, fue moldeado para brillar, pero también para callar lo que sentía. A medida que pasó el tiempo, la presión de sostener un legado ajeno se hizo más pesada. Se convirtió en la cara visible de una industria que quiere resultados inmediatos y castiga la vulnerabilidad. ¿Sabías que, en privado, Pedro ha hablado en más de una ocasión de su batalla interna contra la ansiedad, el miedo al fracaso y la soledad que la fama provoca? Esas noches en las que el público aplaude, pero él se pregunta si alguien conoce qué sueños tuvo antes de que todo empezara. Si alguien entiende el precio que ha pagado por ser Pedro Fernández. Porque ser un ícono no significa ser libre. Muchos artistas llegan al éxito y lo disfrutan. Pero Pedro lo hizo cuando era un niño. Y crecer bajo el escrutinio público es diferente: no solo pierdes la inocencia, sino también el derecho a equivocarte, a explorar, a ser humano. Hoy, cuando mira hacia atrás, sabe que la fama le dio mucho, pero también le quitó más de lo que imaginaba. Le quitó la posibilidad de elegir sin miedo. Le quitó la privacidad. Le quitó la infancia que nunca tuvo. Y, a veces, parece que le ha quitado la paz. Sin embargo, ahí está. Cantando. Actuando. Renovándose. Con cada concierto, cada disco, cada aparición pública, Pedro lucha por mostrar algo más: no solo el ícono, sino el hombre que ha aprendido a convivir con sus heridas. Él sabe que su voz tiene un poder más allá de las canciones. Que puede contar historias que van más allá del éxito. Que puede hablar de la lucha por ser uno mismo cuando todo el mundo espera otra cosa. Porque al final, la verdadera historia de Pedro Fernández no está en los discos vendidos ni en las películas vistas. Está en las decisiones difíciles que tuvo que tomar, en las veces que sintió que todo podía acabar, y en la fuerza para seguir. No es fácil vivir con un nombre que pesa tanto como una corona. Pero Pedro ha demostrado que, incluso bajo ese peso, se puede encontrar la dignidad de ser auténtico. Y esa es la historia que nunca te contaron. La historia de un hombre que no solo canta, sino que sobrevive, resiste y, sobre todo, sigue luchando por ser él mismo. Entonces, dime, ¿crees que conocemos a las estrellas que admiramos? ¿O solo vemos las imágenes que ellos y la industria quieren mostrar? Y más importante, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para cumplir un sueño que, quizás, nunca fue tuyo? Pedro Fernández no tiene todas las respuestas, pero su historia nos invita a pensar en eso. Porque detrás de cada éxito, hay un costo invisible. Y esa, a veces, es la parte más humana y verdadera.